Voy a hacer en los 15 minutos que tenemos, que es un poco justo, una exposición de las medidas más relevantes a efectos de empresa y particulares que también son empresarios autónomos en muchos casos, de las medidas declaradas a consecuencia de los decretos del Real Decreto de 14 de marzo de 2020 en relación al estado de alarma y sus modificaciones de 17 de marzo y el Real Decreto 8/2020 que tienen mucha más sustancia en este sentido. Comenzando por el decreto de 14 de marzo, el Real Decreto 463, comienza en lo sustancial exponiendo en primer lugar que a efectos de consumidores vulnerables y en el plazo de un mes a contar desde la entrada en vigor del estado de alarma no se pueden suspender los servicios de agua y luz a los consumidores vulnerables. Esto no afecta a empresas, en principio, pero sí afecta a consumidores, exige vulnerabilidad. Por lo tanto, que luego explicaremos lo que es cuando expliquemos o entremos a exponer someramente las moratorias en el pago de las hipotecas. La prórroga o se prorroga el bono social hasta el 15 de septiembre del 2020 en aquellos casos en los que se extinguiese o hubiese obligación de renovarlo en este momento. Por lo tanto, es simplemente una medida de cuidado, de protección para las familias, para los consumidores, ya digo, especialmente vulnerables. En segundo lugar, y aunque de este tema hablará con mucha más extensión Juan en todos sus extremos, simplemente manifestar que el artículo 5 del Real Decreto que establece el estado de alarma, lo que procura es el trabajo o el teletrabajo por parte de las empresas siempre que sea posible, con un criterio de razonabilidad, suprimiendo o teniendo por cumplido el principio de evaluación de riesgos sin que sea necesario cumplimentarlo en este momento, que por lo demás sería difícil o imposible. Vamos a entrar en el artículo 7, que es muy relevante en relación a la moratoria de las hipotecas. ¿Por qué es importante? Porque afecta a los consumidores, pero también afecta a los autónomos y a los empresarios en ciertas ocasiones, como a continuación vamos a exponer. El artículo 7 del Real Decreto de 14 de marzo, que declara el estado de alarma, lo que establece es que se puede solicitar a la entidad bancaria no solo cualquier consumidor que además también pueda ser empresario o autónomo, pero referido a su vivienda habitual, una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias. ¿Cuándo se entiende que hay vulnerabilidad? En primer lugar, cuando esté en desempleo o existe una pérdida sustancial como autónomo o como empresario. ¿De acuerdo? Esto es importante porque afecta también a su condición de empresario o autónomo cuando el origen de las rentas que entran en la vivienda sea el de su empresa o de su profesión autónoma. En aquellos casos en los cuales no exceda en 3 veces el IPREM, que es el índice de precios de rentas a efectos múltiples, que en este momento, en 2020, está fijado en 537,84 euros mensuales, o añadiendo a este límite máximo de 3 veces el IPREM un 0,10% por cada hijo, un 0,15% cuando es un cónyuge solo, es decir, cuando están separados o divorciados, hasta un límite de 4 veces el IPREM cuando se tiene una incapacidad temporal al menos del 33% y hasta un límite máximo, se entiende la vulnerabilidad, de 5 veces el IPREM cuando hay algún miembro de la familia que tiene una parálisis, un problema de salud mental o una incapacidad permanente física superior al 65%. Bien, y finalmente, cuando la cuota hipotecaria supera en un 35% los ingresos netos mensuales en la unidad familiar. ¿De acuerdo? Por otro lado, se presume siempre vulnerabilidad en 2 supuestos. Cuando existe un esfuerzo hipotecario que supera o que multiplica en 1,3 puntos el esfuerzo mensual con relación al mes anterior a la entrada en vigor del estado de alarma, y cuando hay una caída sustancial de ventas que supera el 40% cuando se es autónomo o empresario y se paga la hipoteca en casa. Si en relación al mes anterior hay un descenso, que lo va a haber en la mayor parte de las empresas o autónomos, de más del 40%, se presume la situación de vulnerabilidad y se puede pedir la moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias.
¿Los avalistas tienen algún privilegio? Pues miren, tienen algún privilegio pequeñito, muy pequeñito. ¿Cuál es el privilegio? Pues realmente el de pedir la exclusión de los bienes del deudor. Es decir, oiga, usted contra mí no vaya, primero revise si tiene bienes el deudor. Esa es un poco la limitación que se le da o la pequeñísima garantía que se le da al avalista, que es, ya digo, muy escasa, por no decir insignificante. ¿Qué documentación hay que acreditar o presentar para acreditar la vulnerabilidad? Pues mire, el certificado del desempleo, un certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando hay un cese de actividad, un libro de familia, certificado de empadronamiento, certificado de incapacidad, libro de índices de cualquier registro de la propiedad donde se acredita cuáles son los inmuebles que están a nombre del trabajador o en este caso de la unidad familiar, y finalmente, bueno, pues una declaración responsable que obligatoriamente ha de realizarse. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se solicita? Hay un plazo de hasta 15 días después de que termine la vigencia del decreto. En este caso es el decreto, el Real Decreto Ley 8/2020, es el que desarrolla todas estas medidas con posterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma. Por lo tanto, hasta 15 días después de la finalización del Real Decreto 8/2020, termina el 30 de abril, por lo tanto, a partir de ahí todavía tendríamos hasta 15 días para su declaración, para su solicitud de la moratoria. La entidad bancaria tiene que resolver en el plazo de 15 días y los efectos son que se suspende el pago de la deuda, se suspende la posibilidad de cancelar anticipadamente el préstamo hipotecario y se suspende, lógicamente, el pago de intereses. Las consecuencias, en caso de no cumplir los requerimientos, los requisitos que se establecen para obtener la moratoria en el pago de la hipoteca, son civiles e incluso penales. Civiles, indemnizando con los daños y perjuicios que se causa a la entidad bancaria a consecuencia del impago de la hipoteca, normalmente la deuda atrasada, naturalmente, y además los intereses en su caso, sin perjuicio de las acciones que pudiera haber por el banco en cuanto a la reclamación de la deuda en su totalidad, y por otro lado, incluso penales si se han falseado los documentos necesarios para su obtención. Bien, vamos a la parte central, aunque dejemos luego 3 minutos para repasar los límites impuestos al comercio, que son mucho más conocidos, pero entendemos que había que comenzar por el Real Decreto Ley 8/2020 porque estos temas son más desconocidos y sobre todo más relevantes. Vamos a hacer referencia a los plazos con Hacienda. Bien, se suspenden todos los plazos procesales y administrativos, pero por lo que se refiere a los plazos con Hacienda, vienen regulados en el artículo 33 del Real Decreto 8/2020, que se aprueba el 17 de marzo, y en este sentido los plazos que se suspenden a efectos de Hacienda son los siguientes. Cuando exista algún procedimiento en el cual se haya pactado un fraccionamiento del pago de las deudas tributarias con Hacienda, o esté en desarrollo subastas y adjudicaciones de bienes iniciadas por Hacienda contra algún deudor, o se hayan practicado requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes, alegaciones, actos de apertura de dicho trámites, nulidades, sanciones, declaraciones de nulidad, procedimientos de devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales, que no hayan concluido a la entrada en vigor del Real Decreto el día 18 de marzo, pues se amplían hasta el 30 de abril. Y no se procede a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles hasta el día 30 de abril, en los procedimientos en los que ya está en marcha el procedimiento administrativo. Y en aquellos procedimientos en los que, en todos estos supuestos mencionados anteriormente, se ponga en marcha o se notifique la incoación de los expedientes después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2020, en ese caso se prorrogan los plazos hasta el día 20 de mayo del 2020 para alegaciones, para la continuación de los procedimientos, para los recursos en su caso, para la continuación del procedimiento de ingresos indebidos, de la devolución de ingresos indebidos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la ampliación en estas dos fechas. El plazo para interponer recursos y reclamaciones administrativas sigue el mismo criterio, es decir, si ya se hubiese iniciado el plazo, se amplía hasta el 30 de abril.
siempre que no se mantenga el estado de alarma y la suspensión de los plazos. Y cuando se trata de trámites de alegaciones y de audiencia que se comunique a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, en este caso el plazo de alegaciones o de audiencia se amplía hasta el 20 de mayo del 2020. Bien, vamos a concretar o vamos a ir concluyendo la exposición en relación a este Real Decreto con una cuestión relevante para las sociedades, muy brevemente. El artículo 40 del Real Decreto 8/2020 establece que las sociedades limitadas, durante el estado de alarma, es posible la realización de consejos de administración a través de videoconferencia, siempre que haya acuerdo, y se pueden adoptar además acuerdos, siempre que haya un acuerdo entre dos miembros del consejo y el presidente por lo menos. Para que haya acuerdos mediante videoconferencia es necesario poder acreditar técnicamente la identidad y garantizar, por lo tanto, el sonido y la imagen de las personas que intervienen, naturalmente. Para formular las cuentas de las sociedades limitadas se prorroga el plazo, se reinicia el plazo de 3 meses a partir del momento en que termine el estado de alarma o sus prórrogas. Por lo tanto, aunque se hubiese consumido ya 2 meses y medio, se vuelve a computar el plazo de 3 meses una vez que se extinga el periodo de alarma o cada una de las prórrogas que se puedan decretar. Hay un plazo de 2 meses para solicitar auditorías si fuesen necesarias y ya se hubiesen presentado con anterioridad las cuentas. A partir del momento en que termine el estado de alarma, se pueden celebrar las juntas generales de aprobación también dentro del plazo de los 3 meses siguientes al momento que termina el estado de alarma. Y por otra parte, también puede comparecer el notario si lo estima pertinente la Junta, pero siempre que el notario estime acreditada la posibilidad de acreditar o de garantizar la identidad de las personas que intervienen a través de los medios técnicos o tecnológicos. No hay derecho a la separación de socios durante el periodo de alarma, no tienen derecho, se suspende, y se suspende además el reintegro de las aportaciones en las sociedades cooperativas durante 6 meses, a contar desde el periodo de finalización de la alarma o de sus prórrogas. Y finalmente, una disposición práctica. La disposición adicional cuarta de Real Decreto 8/2020 establece que las personas a las que les venza el DNI en el periodo de alarma tendrán una prórroga de hasta 1 año, por lo tanto, seguirán vigentes los DNIs o los certificados de sustitución durante 1 año, desde el momento en que se haya producido la entrada en vigor del estado de alarma. Y finalmente, para concluir en los 3 minutos que me quedan, decir simplemente que el Real Decreto, ya una cuestión más general, el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, que estableció el estado de alarma, establecía básicamente una limitación a la movilidad que en la modificación del 17 de marzo se extendió a la imposibilidad de que varias personas puedan ir juntas en vehículos cerrados especialmente, si no es por una causa justificada. Se permite, como ustedes conocen, el comercio o ciertos comercios esenciales, sustanciales, siempre minoristas y en relación a la alimentación, las bebidas, los productos de bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros, clínicas veterinarias, que se amplían en la modificación del 17 de marzo, porque no estaban contempladas inicialmente en la de 14 de marzo, ópticas, productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa, papelería, combustible para automoción, estancos, equipos tecnológicos, alimentación de animales de compañía, comercio por internet, telefónico, correspondencia, tintorería, lavanderías, y se permite el ejercicio de la actividad profesional de la peluquería solamente a domicilio. En las actividades de culto se permiten o se admiten siempre con las debidas garantías y cuando no supongan una aglomeración o una acumulación de personas que puedan poner en peligro la salud de las personas mediante contagio. Y finalmente, en el artículo 14, mencionar simplemente a efectos empresariales que se limita al 50% los servicios mínimos del transporte privado. Como máximo, hay una limitación hasta el 50%. Finalmente, manifestar que la disposición adicional segunda del decreto que acuerda la alarma lo que establece es la suspensión de todos los plazos procesales, no solamente los plazos de prescripción, sino también los plazos de caducidad, las actuaciones jurisdiccionales de todo tipo, salvo aquellas que sean urgentes, así los servicios de guardia, los habeas corpus, las órdenes de protección en materia penal, la vigilancia penitenciaria y dentro del ámbito laboral, aunque nos pondrá seguramente
quizá con algún detalle más, Juan, en los procedimientos de derechos fundamentales, conflictos colectivos, internamientos voluntarios en el ámbito civil y la protección del menor. Bueno, pues esto es un poco, muy resumidamente y a mucha velocidad, la exposición de las medidas más relevantes a estos efectos. Pues nada, no sé si ahora entra Juan o como digáis. Muchas gracias, Pedro. Nada. Buenos días a todos. Bueno, yo también he preparado la charla para intentar recoger en 15 minutos, de manera telegráfica y práctica, los aspectos más relevantes del Real Decreto 2020 de 17 de marzo, también con el fin de dejar espacio a la ronda de preguntas. Tras una breve introducción, el contenido de mi charla versará principalmente sobre los ERTEs y su procedimiento, donde analizaremos los dos tipos, el de fuerza mayor y el resto. Las causas, vamos a analizar su solicitud y la resolución. Luego pasaremos a explicar la prestación por desempleo de los trabajadores afectados por el ERTE y seguiremos con la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Finalmente, vamos a acabar dando unas pinceladas sobre la prestación por cese de actividad del trabajador autónomo. Empiezo diciendo que el Real Decreto Ley regula medidas de flexibilización para el ajuste de plantillas a través del ERTE con el fin claro de evitar despidos. Para constituir el ERTE se puede hacer a través de una suspensión total de los contratos, parcial, la reducción de jornada o a través de una fórmula mixta, es decir, suspensión de contratos y reducción de jornada. Es muy importante saber que, según el criterio publicado por la Dirección General de Trabajo, se debe limitar aquellos contratos que estén directamente vinculados con la pérdida de la actividad causada por la fuerza mayor. Reparte los ERTEs en dos bloques, los apoyados en causa de fuerza mayor, que vienen regulados por el artículo 22 del Real Decreto Ley, y los apoyados en causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, que vienen regulados en el artículo 23 del Real Decreto Ley. En síntesis, las principales diferencias son las siguientes. El ERTE de fuerza mayor despliega los efectos retroactivos a la fecha leso causante. Es decir, un bar que ha tenido que cerrar el día 13 de marzo, aunque presente la solicitud o sea reconocida el expediente de regulación de empleo temporal el 26 de marzo, los efectos los despliega el 13. El procedimiento es mucho más sencillo que el otro. Se inicia con una solicitud frente a la autoridad laboral, se aporta una memoria explicativa de las causas, junto con los medios de prueba que acrediten las mismas. Hay que aportar también un anexo con la relación de los trabajadores afectados y la comunicación a todos ellos. Si hubiera representantes de los trabajadores, también se les debe entregar a estos una copia de la memoria. No se tiene que indicar una fecha de fin, ya que se extiende hasta que dure el estado de alarma. La empresa es importantísimo porque se exonera de las cuotas de la Seguridad Social y en este sentido deciros que dependiendo de la plantilla que tuviera la empresa al día 29 de febrero de 2020, se aplicaría la siguiente proporción. Se exonera el 100% de las cuotas si la empresa tiene menos de 50 trabajadores y se exonera del 75% si tuviera 50 o más. Y finalmente, importante también, los trabajadores, durante el tiempo que estén en ese periodo de suspensión, no consumen el desempleo. El otro ERTE, el que abarca todas las otras causas, no tiene efectos retroactivos, despliega sus efectos cuando concluye la negociación y se presenta la solicitud ante la autoridad laboral, tiene un proceso de negociación más complejo, tedioso y poco práctico para la situación que están viviendo las empresas actualmente. Se han acortado los plazos máximos porque se puede extender hasta casi 15 días, 5 días de plazo máximo para la constitución de la comisión de negociación y 7 días máximo para todo el proceso del periodo de consultas. Su complejidad, además, va a depender también de si existen o no existen representantes de los trabajadores y si existen o no varios centros de trabajo. Tiene que negociarse y concretarse la fecha de fin con el riesgo de quedarse corto y la empresa, importantísimo, tiene que asumir íntegramente las cuotas de seguridad social y los trabajadores durante el tiempo que estén en el ERTE si consumen su desempleo. En cuanto a las causas, en mi opinión,
es la parte más importante para poder enfocar correctamente el tipo de ERTE que debemos solicitar, decir que todos aquellos ERTEs que no encajen en la fuerza mayor deberían seguir el otro procedimiento, ¿vale? El de causas económicas, productivas, técnicas y organizativas. Asimismo, dentro de los ERTEs de fuerza mayor, debemos distinguir entre dos bloques. El primero, que abarcaría a todas las empresas que se han visto obligadas a cerrar por ley, cuyas actividades vienen recogidas en el anexo del Real Decreto 463/2020 del estado de alarma, que no tienen que probar la causa, solo que están afectas a esa actividad. Ejemplo claro, pues el bar o el restaurante que ha tenido que cerrar por imperativo legal. El segundo bloque de ERTEs englobaría al resto de empresas afectadas por la pandemia, a las que la norma, en este caso, les exige un plus probatorio mucho más exigente, ya que las causas tienen que quedar debidamente acreditadas, pudiendo además solicitar a la autoridad laboral la correspondiente subsanación en caso contrario. Destacar en este sentido que la exposición de motivos del Real Decreto Ley define como concepto general las pérdidas de actividad consecuencias del coronavirus tendrán la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o de la reducción de las jornadas. Otras causas para la fuerza mayor que recoge el Real Decreto serán las siguientes: suspensión o cancelación de la actividad, restricción del transporte público, movilidad de personas o mercancías, falta de suministro o situaciones urgentes, extraordinarias de contagio, cuarentena de la plantilla. Repito que es importantísimo en este sentido la prueba de las causas que aleguemos en el ERTE. Una vez que tenemos preparada toda la documentación del ERTE, se presenta la solicitud ante la autoridad laboral competente a través del registro electrónico común. Para ello es necesario que la empresa o el despacho o asesoría que presente la solicitud tenga el certificado digital de la empresa o del autónomo que lo hace. Lo primero y más importante en este sentido es definir la autoridad laboral competente. Siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Trabajo, se resumen en dos. Si el ERTE, los trabajos afectados por el ERTE, afectan a un centro o centros de trabajo que se encuentran en una sola comunidad autónoma, se presenta ante la autoridad laboral de esa comunidad autónoma. Si afecta a trabajadores de centros de más de una comunidad autónoma, se presenta ante la Autoridad Laboral Central, Madrid, con una excepción, que se produciría en el caso en que un centro, el centro de una comunidad autónoma, aglutine a más del 85% de los trabajos afectados en el ERTE, en cuyo caso se presentará en la autoridad frente a la autoridad laboral de esa comunidad autónoma. Esto es muy importante porque cada autoridad laboral de cada comunidad autónoma tiene modelos de solicitud y procedimientos distintos. Entonces, equivocarse puede dilatar pues el tiempo de resolución del procedimiento, ¿vale? La resolución, el Real Decreto Ley dice que la autoridad laboral dispondrá de un plazo de 5 días a contar desde el día siguiente a la presentación de la solicitud y habrá que esperar a las resoluciones. Hasta la fecha está habiendo muy poquitas, al menos aquí en Cantabria, y tampoco guardan una relación de tiempo y resolución. En cuanto recibida la resolución administrativa por las empresas, donde se aprueba el ERTE por fuerza mayor, se deben tramitar las solicitudes para la prestación por desempleo de los trabajadores afectados por el ERTE. En ese sentido, deciros que se ha producido una novedad muy importante con relación a la tramitación anterior a este Real Decreto Ley, puesto que ya no lo tienen que tramitar los propios trabajadores, sino que pasa a ser una obligación de la empresa. Así se ha dispuesto antes de ayer mismo, el SEPE ha colgado en su web el documento de solicitud con las instrucciones que deberá cumplimentar y presentar la empresa a través del registro electrónico común. El trámite es muy sencillito, viene el enlace que se pincha y abajo te aparece el acceso a la hoja informativa con las instrucciones
y el enlace a la plantilla, que es un Excel, donde se tienen que incorporar los datos de los trabajadores. Vienen los datos de la empresa, del representante y de cada uno de los trabajadores afectados por el ERTE, DNI, nombre, teléfono, número de cuenta y el tipo de medida adoptada. Si ha sido suspensión del contrato o reducción de la jornada. En ese caso, pues hay que poner el porcentaje de parcialidad y la base reguladora. Es muy importante que tengáis en cuenta que hay que remitir un formulario por cada centro de trabajo afectado y solo se incluyen los trabajadores en activo a la fecha de la suspensión o reducción. Quiere decirse que aquellos trabajadores que a la fecha del ERTE se encuentren de baja por incapacidad temporal u otras, maternidad, paternidad, etcétera, no deberán entrar no les tenemos que poner en ese cuadro y entrarán una vez que finalicen el periodo de IT. En cuanto a la exoneración de cuotas, una vez que tenemos la resolución de la autoridad laboral tramitada y resuelta la prestación, se solicita ante la entidad gestora la exoneración de las cuotas en el porcentaje explicado anteriormente. El 100% para empresas de menos de 50 trabajadores, 75% para empresas de 50 o más, siempre en los casos de ERTES por fuerza mayor. En este sentido, es muy importante destacar lo dispuesto en la disposición adicional sexta sobre la salvaguarda del empleo, ya que estas medidas están sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante un plazo de 6 meses desde la fecha de renovación de la actividad. Esto ya ha creado pues, muchísimas dudas y yo tengo la esperanza de que el Gobierno eche mano también de lo que ha introducido en la disposición transitoria séptima, donde la habilita para dictar cuantas normas sean necesarias para el desarrollo y ejecución del Real Decreto Ley. Yo creo que sería conveniente pues, una reglamentación de lo que va a pasar en este plazo de 6 meses. Finalmente, ya para concluir mi exposición, nada, unas pinceladas sobre la prestación de cese de actividad en el régimen especial de trabajadores autónomos. En este sentido, decir que no hay que cursar la baja en la Seguridad Social, que la prestación es para todos los autónomos, societarios, colaboradores y profesionales, consiste en el cobro del 70% de la base reguladora por la que se está cotizando, no va a exigir periodo mínimo de carencia, es decir, para aquellos trabajadores autónomos que hayan iniciado recientemente la actividad, si no tienen periodo de carencia, para su cálculo se va a coger la base mínima, que actualmente está en 944,35 euros, por lo que la prestación ascendería a 661,04 euros. Ojo, se mantiene la obligación de seguir cotizando mientras dure la situación de cese y la duración prevista de la prestación es de 1 mes prorrogable hasta el final del estado de alarma. Para su solicitud, al igual que para los ERTES, se reparten 2 bloques. Autónomos cuyo alta esté vinculada al negocio que se ha visto obligado a cerrar por imperativo legal del Real Decreto del estado de alarma, podría solicitarlo ya. El resto de autónomos cuyo cierre de actividad, cese de actividad, no se encuentre vinculada a este cierre, deben probar que existe un descenso de facturación al menos del 75% del mes anterior a la solicitud con relación al promedio de los 6 últimos meses, y en estos casos la solicitud se deberá presentar a partir del mes de abril. Hay que facilitar los datos de facturación del mes de marzo y ponerlos en relación con el promedio del periodo comprendido en los 6 meses anteriores, que será desde septiembre de 2019 a febrero de 2020, ambos incluidos. Ya termino diciendo que antes de ayer también se aprobó un modelo y procedimiento único de solicitud más sencillo y simplificado, que se puede acceder a través de cualquiera de las páginas de las mutuas en las que el trabajador tenga asignadas. Es allí donde tendrá que presentarlo y cada mutua ha adaptado ese contenido mínimo a su modelo y a su forma de presentación, que la mayoría ya permite el procedimiento por mail. Ya con esto concluyo y nada, dejo paso a las preguntas que os pueda suscitar la intervención. Muchas gracias. Gracias. Hola, José Luis. Hola, ¿se me oye?
Sí, perfecto. Oye, Sí. Juan, yo solo una pregunta. En los ERTEs que no son de fuerza mayor, en caso de venir denegados, que están viniendo denegados, ¿cuál es la forma de volverlos a comunicar? ¿En base a qué? En principio, claro, en la denegación del ERTE de fuerza mayor, ¿vale? Si no te han pedido subsanar porque estuviera perfectamente acreditado o simplemente sea porque no queda, o sea, enfocado en una fuerza mayor, sino en un descenso de la productividad, para mí el enfoque es ese mismo. Es decir, Es que ahora mismo ya sabes que solamente estás haciendo un informe, baja productividad, tal, no sé qué. Yo tengo ya algún cliente que se les han denegado, son de los primeros que lo han presentado. Claro, no saben en qué enfocarles ahora mismo, claro, tendría que ser sobre números. Ahora mismo los números no hay. Es un problema de trámites ahora mismo. claro, vamos a ver, mira, es muy casuístico, pero yo, y además de casuístico, nos estamos encontrando con resoluciones, hasta donde yo sé, muy variadas en función de la comunidad autónoma que lo resuelve, ¿vale? Y el Incluso funcionario del y- tramitador, Sí. eso es, del funcionario, ¿no? Nos estamos encontrando con que actividades que no tenían nada que ver con las del bloque del anexo, ¿vale? Pintores están aprobando el ERTE por fuerza mayor, ya otras que han aportado pues, una falta de suministro o un descenso en la producción, pues se lo están desestimando. Yo la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí no hay una fórmula mágica. Para mí la clave de todo es que nosotros podamos probar la causa que alegamos. Entonces, para ese cliente que lo que ha tenido es una disminución de la producción, ¿vale? Si puede establecer el número de trabajadores afectados por esa bajada de la producción y que esa bajada de la producción viene precisamente motivada por esta crisis del coronavirus, el enfoque va por ahí. Pero ya te digo, en esas empresas donde están, pues que no hay una clarividencia para ver qué expediente establecer, una vez denegado el de fuerza mayor, yo me iría al de productivas, porque yo creo que la mayoría no es que sean económicas, son productivas. Es decir, si yo antes, ¿sabes? Antes de que empezara, es como hacer dos fotos, ¿no? Antes de que empezara la crisis del coronavirus, ¿en qué situación estaba mi empresa? Pues tenía 100 pedidos, producía 100, ¿no? Ahora tengo 20 pedidos, produzco 20. Si para los 100 dedicaba 10 trabajadores, para los 20 tengo que dedicar a 2. Es decir, hay que buscar lo más sencillo posible el enfoque del ERTE. Vale, perfecto. Si alguien más tiene alguna pregunta, es el momento. Buenos días. Para el mantenimiento del empleo no hay nada. Es decir, los que van a hacer el esfuerzo de mantener los puestos de trabajo y a costa de tesorería y de eso no va a haber nada, ¿no? Si lo que te refieres es a bonificaciones, Sí, por pues, ejemplo. hasta la fecha no. Lo que, a ver, yo a lo que me refería es que, claro, el Real Decreto Ley lo que te dice es que deberás mantener el empleo, te comprometes a mantener el empleo durante los 6 meses siguientes al inicio de la actividad. No dice nada más, ¿vale? Ya empieza a haber artículos doctrinales donde pues empiezan a analizar, es decir, la extensión de ese compromiso, ¿no? Claro. Dice, ¿y qué pasa si en esos meses no lo cumplo, ¿no? Y entonces te vienen a decir, ¿afecta al mantenimiento del empleo del personal del ERTE o a toda la plantilla? Pues en principio, si nos vamos al tenor literal del Real Decreto Ley, entendemos que deberá aplicarse a toda la plantilla ese mantenimiento del empleo. Luego pasamos a analizar, vale, pero ¿es sobre los trabajadores del ERTE, sobre todos? ¿Es para todo tipo de despidos, solo despidos objetivos? Entonces, yo os digo, he hecho en falta, pues que, y me imagino que saldrá un desarrollo reglamentario
de esta medida. Porque hasta ahora lo único que podemos hacer es, nada, pues pensar, pero no tenemos en qué enfocarlo. ¿Alguna pregunta más? No, veo que no. Bueno, pues Juan y Pedro, muchísimas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado. Gracias también a la gente que se ha unido a esta reunión. La verdad es que, bueno, dar luz a este tipo de temas pues es importante ahora mismo, ya que todos estamos un poco con incertidumbre, miedo, no saber qué hacer. Recordad también el lunes, lo he dicho al principio, a las 6:30 con Manuel Iturbe, director territorial del Banco Santander. Tendremos otra videoconferencia, otra reunión a través de Zoom, que iremos dando información a través de nuestro blog y redes sociales para que la gente que esté interesada pues se una a la reunión a las 6:30, repito, el lunes. Y Manuel Iturbe hablará de la línea de avales para mantener la liquidez de los negocios. Muchísimas gracias a todos. Y José Luis Quintanilla también, presidente de Cámara de Torrelavega, gracias también por estas iniciativas. Y agradecer tanto a Juan como a Pedro, pues eso, la iniciativa esta y esta conferencia, que la verdad es que es súper importante. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Carlos, ¿algo que decir? No, que muchas gracias también a Juan y a Pedro, más que nada. Como tampoco esto se podía alargar mucho más, la verdad que a mí se me ocurrían muchísimas preguntas, pero bueno, lo dejamos para la próxima, si eso. Muy bien. Vale. Estupendo, muchas gracias. Venga, chicos. Adiós a todos. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.